Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Un proceso de pacificación, el envío de un proyecto de ley de defensa ciudadana y la presencia indefinida de policía y militares en las cárceles son algunas de las acciones del Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis penitenciaria. Además, se anunció que se otorgará el indulto a reos con enfermedades catastróficas. Antes de que la crisis se salga del tiesto, el mandatario convocó a un acuerdo nacional con todas las funciones del Estado y organismos de control. Todas. Fueron más de 4 horas en la gobernación para anunciar una tregua que no implica sumisión. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Son 6 acciones conjuntas. Al margen de la distensión, seguirán cargando la mano en el interior de una cárcel que hoy parece en manos de 4 grupos, sin Dios ni ley. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida. Lejos del dictamen y la pugna que se engranó con la Corte Constitucional, se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Además, agilidad en los beneficios penitenciarios a través de la función judicial y el SNAI. Él se compromete como ejecutivo de casos humanitarios. Se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios. Sus declaraciones en menos de 7 minutos. Mucho antes, tanques y camiones volvieron, esta vez, hasta los exteriores de los pabellones, informó Jorge Escobar. Más tarde, el presidente adelantó que se aprobarán las normas para el uso progresivo de la fuerza conjuntamente con un articulado que castiga a los jefes de organizaciones delictivas. En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema, los jefes de las mafias. Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales. Tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Agradecemos desde ya la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes tendrán total apertura para esclarecer con absoluta independencia la verdad de los hechos ocurridos en los últimos días. 1000 uniformados entre policías y militares ingresaron a la penitenciaría del Litoral en un masivo operativo para tomar el control de las instalaciones de manera indefinida. Esto tras la masacre que dejó 62 reos asesinados. Cerca de 1000 efectivos, 500 de la policía y 500 de las Fuerzas Armadas ingresaron al centro penitenciario para ejecutar operativos de control del perímetro externo e interno que incluyó el uso de tanquetas. La intervención se ejecutó principalmente en el pabellón 2 y el área transitoria de la penitenciaría del Litoral, que fueron los escenarios de la matanza de este fin de semana. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Han tenido casi 2 horas para quererla tumbar, más de 4 horas. Y la policía no entra, por favor.
Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el operativo masivo permitirá imponer la presencia del Estado en este escenario de forma indefinida. Además, se generarán las acciones necesarias para fortalecer la tecnología y otras operativas que requieren sigilo. Entre tanto, los familiares de los internos exigían por medio de carteles soluciones concretas que terminen con la ola de violencia en el sistema penitenciario. No está haciendo nada por la gente que está muriendo adentro. Es lo que dice que no haya la guerra, pero no hacen nada porque la guerra no pase. Todo el mundo viene desesperado por su familiar, pues. Hay tanta gente muerta. ¿Hasta cuándo los muertos? No les dan de comer. Desde el hecho de quitarles el derecho al alimento, ellos están pagando ya su pena. ¿Qué más quieren? Otros buscaban información sobre sus seres queridos. ¿Su familiar en qué pabellón está? En el 2. ¿Se registró todo esto? Sí. ¿Ninguna información, algún acercamiento? Acabamos de llegar de Colombia. Acabamos de llegar ahí a la frontera, acabamos de llegar. Pero Dios quiera que todo eso se solucione, ¿no? Qué cosa tan tremenda la que se ha pasado acá, ¿no? Sí. ¿Contacto con su hijo antes de todo esto? No, sí alcanzamos a hablar el viernes. No, que estaba bien, que habían ponido una revuelta, pero no más. Entre tanto, las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones de seguridad complementarias en el perímetro externo del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, con patrullajes fluviales permanentes en el río Daule, fortaleciendo la vigilancia en el centro carcelario. Informó Roselena Vascones. A 62 subió la cifra de presos asesinados en la reciente masacre ocurrida en el pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral. En el exterior de Criminalística en Guayaquil continúa el drama de familiares que retiran los cadáveres. La tristeza y la desesperación se mezclan entre los allegados de quienes fueron personas privadas de la libertad hasta el pasado viernes y fueron víctimas de la última masacre carcelaria que ha vivido el país en este año. Algunos ciudadanos están con los documentos realizando trámites y otros esperando en el exterior con los féretros. Y de esa manera piden que les entreguen a sus seres queridos para velarlos en casa. Muy penoso, muy doloroso, sobre todo para la mamá, que es la que ella más sufre por su hijo. Imagínense, están los familiares todavía aquí, pero todavía no entregan los cuerpos, ya son 3 días. Otros siguen buscando información. No saben nada de ellos desde la semana anterior. Ni en la Penitenciaría del Litoral ni en el Laboratorio de Criminalística aparecen sus nombres. No me dan nada ahorita de lo que le ha pasado a él, lo que le ha sucedido a él. Poco conocimiento de él no tengo para nada. Averiguar. Recién desde ayer que yo vine aquí, no me han dado nada de declaraciones acerca de él. Este domingo en el hospital del Guasmo Sur se confirmó el deceso de otro reo y así la cifra se incrementa a 62 asesinados. Tenía varias heridas de armas de fuego y no pudo vencer la muerte. Hasta la tarde de ese lunes se habían identificado 41 cuerpos por exámenes dactilares. De estos, 29 habían sido entregados a familiares y tenían a 33 por entregar. Entre estos, a 16 que les realizarán pruebas antropológicas y de ADN, porque fueron mutilados e incinerados, informó Charlie Pisa. Dentro de la lista de los asesinados en la Penitenciaría del Litoral se identificó a 2 personas vinculadas al caso Atenra. Uno de ellos, Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo. Así también consta un ciudadano que se encontraba detenido por presunto sabotaje, delito que se habría cometido durante las manifestaciones de octubre de 2019. Como consta en un listado de los presuntos fallecidos en el amotinamiento de la Penitenciaría del Litoral, 2 personas vinculadas al caso Actemra, Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, y Víctor Chele, exdirector de medicamentos del Hospital del Guasmo Sur, murieron durante el ataque ocasionado por propios internos de la cárcel. En el caso de Muñoz estaba sentenciado a 8 años de privación de libertad por el presunto delito de delincuencia organizada. Chele tenía sentencia de 5 años por el mismo delito. De otra parte, tanto actores políticos, la CONAIE y colectivos sociales se pronunciaron en rechazo de la muerte de Víctor Guailias Gutama, a quien lo identifican como defensor del agua, e indican que fue uno de los privados de libertad asesinado en el motín del 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral. El documento sostiene que Guailias se encontraba en prisión por el presunto delito de sabotaje, relacionado al paro de octubre de 2019, mas su sentencia no estaba en firme, teniendo que el 4 de enero de 2022 llevarse adelante la audiencia de apelación. En el documento se añade que Víctor le negaron el habeas corpus a pesar de justificar las condiciones socioeconómicas y jurídicas de salud, pues era una persona con discapacidad auditiva.
Sobre la misma persona, la CONAIE también emitió un comunicado exigiendo del gobierno verdad y justicia, pues dicen que estaba en trámite una solicitud de amnistía en la Asamblea Nacional, junto a otros casos de cientos de luchadores y luchadoras sociales judicializados. Informó Javier Rosero. 5 personas que se encontraban en un velorio al noroeste de Guayaquil fueron asesinadas. Los sicarios utilizaron armas de fuego de largo alcance y tras cometer los crímenes quemaron el vehículo en el que se movilizaba. Mientras velaban a una mujer con antecedentes penales, asesinaron a 5 personas más. Las víctimas acudieron al bloque 2 de Bastión Popular para despedir a Ivonne Lara, de 42 años, acribillada la tarde del sábado, pero terminaron sin vida y tendidos sobre la calzada. Se habrían acercado en un vehículo de color blanco hasta este lugar donde se desarrollaba el velorio y disparan a mansalva de forma indiscriminada utilizando armas de grueso calibre como fusil y proyectiles 9 milímetros. Yo pensé que algunos muchachos estaban reventando camaretas, de chute, no dejan dormir, pensé. Cuando de un momento comenzó la bulla, el griterío ya asomé, ya estaban las personas tiradas. Como Policía Nacional hemos intervenido hace un mes en el mismo domicilio de esta ciudadana que estaba siendo velada y detuvimos a una persona de sexo femenino con sustancias estupefacientes. Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Melian Sánchez, de 35 años, de nacionalidad venezolana. Joseph Guala Resilio, de 30, quien registraba 2 detenciones por tenencia ilegal de armas de fuego y había salido hace 3 meses de prisión. Edgar Bustos Luna, de 37, Jordi Rodríguez Mora, de 16 años, y un adulto mayor de nombres Víctor Molina López, de 72 años. Él solo pasaba por el lugar. Lo dispararon, le cayeron 3 tiros en la espalda. Él vive en esta cuadra y él venía a su casa. Ya estamos demasiado, no sé, ¿qué será? ¿Será el castigo de Dios? No sé, ¿qué pasa en la humanidad? Luego del ataque, los sicarios abandonaron e incineraron el carro en un sector desolado y oscuro de Samanes, en el norte de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el vehículo presenta inconsistencias y ha sido reportado como robado. ¿El carro ha sido utilizado en otros crímenes? Se tiene la información de un vehículo de esas características que había participado en otros hechos de violencia en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Actualmente la policía del Distrito Pascuales se encuentra custodiando los velorios de 4 de los reos abatidos en la penitenciaría del Litoral. Con estas 5 víctimas mortales, serían 9 los velatorios en los que tendrían que dar seguridad a los asistentes para evitar más crímenes. ¿Este crimen guardaría relación con la masacre en la cárcel? Las investigaciones que realizan los grupos especiales deberán determinar si esto obedece a una retaliación por el problema de la cárcel. Hay que recordar que nosotros nos encontramos muy cercanos hasta el centro penitenciario. Informó Jorge Salazar. Como lo anunciamos, varias bancadas legislativas responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso por la crisis carcelaria en el país. Algunos asambleístas piden respuestas y otros la renuncia de algunas autoridades. Desde la Asamblea Nacional, varias bancadas legislativas responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso por la falta de control y acción ante los violentos crímenes que ocurren en las cárceles del país. ¿Cómo se hace desde la cárcel una transmisión por Facebook de que estaban picando las paredes y durante 4 horas hasta que se da la matanza no hace absolutamente nada la Policía Nacional? Los asambleístas insisten en que no es el primero ni el segundo amotinamiento que se ve en las cárceles, pues ya son varias las ocasiones en las que las imágenes se repiten. Algunos de los legisladores piden a las autoridades respuestas, mientras otros su renuncia. Por eso la bancada de Unión por la Esperanza exige la renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas Pablo Arosemena y del director de la penitenciaría del Litoral
Jorge As Armas. Pero desde la bancada oficialista y el gobierno se insinúa que detrás de lo que ocurre en las cárceles podrían estar grupos políticos involucrados. La intención de generar conmoción social no es algo nuevo y sobre todo conocemos ya el pasado de algunos quienes han estado en el accionar político. Y busca culpables donde no existen. Los verdaderos culpables están en los centros de rehabilitación y en la corrupción enquistada e institucionalizada dentro de la Policía Nacional. Hay otros sectores que consideran que el estado de excepción no está dando resultados y que es algo que también hay que fiscalizar. Porque se supone que en un estado de excepción se destinan recursos extras para el control de lo que tenga que hacerse en estado de excepción. El jefe de la bancada oficialista insiste también en los vacíos legales que impiden al gobierno actuar y la necesidad de leyes urgentes. Porque tenemos a policías que no pueden ingresar sino más que con un tolete frente a quienes se enfrentan incluso con cartuchos de dinamita, como pudimos ver ocurrió en esta acción este fin de semana. El miércoles se ha convocado al Pleno para dar trámite sobre el informe de la situación carcelaria del país. Hay algunas observaciones, necesitan capacitación, los guías penitenciarios, necesitan infraestructura, tecnología, y eso tiene que el presidente de la República y el Ejecutivo ponerse a trabajar. Informó Valeria Navarro. Voces a favor y en contra se registran tras el ingreso de las Fuerzas Armadas a la penitenciaría del Litoral. El constitucionalista David Carrión cree que el Estado ecuatoriano podría enfrentar acciones de organismos internacionales, mientras que Rafael Ollarte sostiene que no le quedaba otra salida al régimen. Pese a que la Corte Constitucional limitó el accionar de las Fuerzas Armadas a los exteriores de los centros carcelarios, cortando las facultades extraordinarias del estado de excepción, el gobierno nacional puso manos a la obra y ordenó el ingreso no solo de policías sino también militares a la penitenciaría del Litoral. Esto a pesar que a futuro le puedan generar acciones legales, no solo a nivel nacional. Actuando fuera de sus competencias, fuera de lo que le establece la Constitución. Tercero, casi seguro que tendremos demandas ante la Corte Interamericana y habrán sanciones. El constitucionalista Rafael Ollarte no comparte criterio con su colega David Carrión. El Estado ecuatoriano no puede mirar para otra parte. Es decir, es obligación del gobierno, porque qué lindo la Corte Constitucional. Te dice, no hagas esto, y el día de mañana, ¿qué te va a decir la misma Corte Constitucional cuando no los famosos organismos de derechos humanos de que tú has incumplido tus obligaciones porque la gente en la cárcel ha muerto? Sí, pero ha muerto porque no me has dejado utilizar las Fuerzas Armadas. Ah, no es mi problema, el responsable es suyo. Sin embargo, Carrión, sin quererse presentar como defensor de la Corte, cree que sí falta del Ejecutivo. Propone alguna alternativa respecto de este control o alguna manera intervenir en las cárceles, debería proponer algo diferente a la Corte, a ver si la Corte podría aceptarlo o no. Más bien pensaría que le falta al Ejecutivo presentar un proyecto, un plan. El penalista Paulo Caña tiene la certeza que existen aspectos que ayudarían a resolver la crisis carcelaria, pero al parecer son pasados por alto. Es que hay un abuso de la prisión preventiva. Usted ve que cada vez que vamos a audiencias, Fiscalía siempre pide prisión preventiva y lamentablemente muchas de ellas los jueces ordenan esta prisión preventiva. Y eso es un anticipo de la pena. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchas de esas personas han sido asesinadas aún sin saber si eran culpables o inocentes. Allá existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y existen sentencias de la Corte Constitucional que indican que existe este abuso de la prisión preventiva, a pesar de ello se sigue dando. Informó Héctor Romero. En lo que va del año, son más de 300 muertos los que se han registrado en las cárceles a nivel nacional. Este 2021 se ha caracterizado por las peores masacres perpetradas en la penitenciaría del Litoral. Ya se han ido casi 11 meses de este 2021 y si hay algo que penosamente destaca en este tiempo es la crueldad evidenciada en las cárceles del país, en donde por distintos medios nadie ha podido ignorar los sangrientos hechos que las paredes de varios recintos penitenciarios y pabellones han evidenciado hasta el momento. Todo comenzaba en el mes de febrero, exactamente el día 23, cuando las alertas se encendían en la Zonal 8 del Guayas, también en la cárcel de La Tacunga y el Turi en Cuenca.
La cifra de fallecidos llegaba a los 80 muertos y la angustia que se hizo presente en los exteriores de los centros de reclusión. Escenas no solo en los recintos carcelarios, sino en las morgues, hacían eco de la maldad que se había instalado en las distintas cárceles. Sin embargo, el tema estaba lejos de terminar, pues en el mes de julio los disparos se volvieron a escuchar. Esta vez 22 fueron los fallecidos y un hecho que sorprendió a muchos cuando una mujer policía fue abusada cumpliendo con su deber. Después de varios sucesos al interior, el 28 de septiembre nuevamente la maldad tomaba forma. 118 privados de la libertad fueron asesinados tras enfrentamientos entre bandas que operaban en las cárceles. En lo que transcurría el mes de octubre, encontraron los cuerpos suspendidos de 11 privados de la libertad. Esto como un anuncio de que algo más todavía faltaba por detonar. Noviembre 12 se registró el último hecho de sangre, el cual hasta el momento deja 62 muertos y decenas de heridos. Según datos de la Policía Nacional, son en total 327 fallecidos hasta la fecha, a un mes y medio de que concluya este violento 2021. Informó Julio César Saona. El Tribunal de Justicia ratificó que no se ha aceptado el arresto domiciliario para Daniel Salcedo por el proceso de delincuencia organizada y llamó la atención a su abogado por difundir información falsa. Daniel Salcedo tiene varias sentencias en su contra, una de 13 años por peculado en primera instancia, otra de 4 años por fraude procesal y una tercera condena de 3 años por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. En otro ámbito de la información, el Pleno de la Asamblea Nacional arranca este martes el debate sobre la Ley de Desarrollo Económico enviado por el Ejecutivo con carácter económico urgente. Hay cambios a la propuesta original, pero no todos están de acuerdo. Este martes inicia el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Desarrollo Económico. La misma pretende generar tributos. A la propuesta que fue enviada con carácter económico urgente por parte del Ejecutivo se le han ejecutado algunos cambios. Uno de los más importantes sería el del impuesto a la renta sobre personas naturales. En ese sentido, lo que se ha hecho es cambiar la base, la fracción de cálculo para la base de los que deben tributar. Esto es ya no $2.000, sino a partir de $2.500. Pero no a todos los legisladores les satisface dicha modificación. Pues esto continúa afectando a la clase media. Nosotros habíamos propuesto que se graben los ingresos a partir de $3.000 o $3.500. Ya el aporte de estos 2.000 o 2.500, como está sugiriendo este rato la mayoría de la comisión, probablemente tenga alguna nueva observación. El otro cambio hace referencia a los gastos deducibles. Recordemos que estaba actualmente en 14.000, pero el 50% de los contribuyentes solo deducía hasta 5.000 y por eso fue esa la primera propuesta por parte del Ministerio de Finanzas a través pues de esta ley. Sin embargo, en la revisión correspondiente pues se ha logrado realmente ajustar en ese sentido y que suba a 10.000. Ante el debate de si con esta ley se afecta o no a la clase media del país, existen versiones divididas. Ganar $2.000 hoy en día no es un asunto de grandes privilegios. Ganar $2.000 hoy en día es un asunto para una sobrevivencia. Lamentablemente la distribución de ingresos en el país nos dice que la clase media no está sobre los $2.000. El grueso de los ingresos está por debajo de 1.000. Entonces no podríamos estar hablando aquí de que realmente estamos afectando a la clase media. Informó Valeria Navarro. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Una joven de 25 años de edad fue asesinada en el cantón Nobol, provincia del Guayas. El principal sospechoso sería su ex conviviente, quien habría propinado 30 puñaladas. El crimen habría ocurrido pasadas las 2 de la madrugada del lunes 15 de noviembre en pleno centro del cantón Nobol. A esa hora ya todos dormían en la zona, pero solo en este local había ambiente de fiesta. 4 personas en su interior ingerían bebidas alcohólicas. De pronto, gritos desgarradores acabaron con la tranquilidad del sector. Presenta totalmente 30 heridas en todo su cuerpo, o sea, a nivel
del cuello, 2 heridas a nivel de la oreja superior derecha, 2 heridas, una en mentón, a nivel pectoral, 9 heridas, a nivel del brazo derecho tiene 5, de la muñeca tiene 1, a nivel de región del muslo tiene 3 y en región de la espalda tiene 2. En ese lugar donde funcionaba un asadero de pollos falleció la joven de 25 años de edad, identificada como Selena Lloyd Moreira, madre de 3 menores de 9, 4 y 3 años. El principal sospechoso de este crimen sería su exconviviente, personaje de quien se había separado hace poco tiempo. Él fue uno de los que estaban bebiendo junto a la ciudadana, mientras que la policía no quiso brindar mayores detalles en torno a la 4ª persona que permanecía en ese lugar. Todavía se han puesto dentro de la cadena de custodia varios indicios que posteriormente serán periciados y poder determinar efectivamente qué es lo que sucedió al interior del inmueble. Su hermana mayor era una de las personas que se encontraba en el sitio. Ella recibió varias puñaladas en su intento por defenderla. Hoy permanece en el hospital básico del Cantón Daule, mientras que aquel ciudadano que fue identificado como autor del crimen ya es buscado por la policía. Estamos todavía en las tareas de ubicación, se está de igual forma realizando las coordinaciones con otras unidades a fin de poder ubicar a esta persona. Informó José Morales. Recorremos el país. En Ambato, un sujeto fue linchado acusado de robo. El hombre se encuentra estable en una casa de salud. Según la policía, no se presentó la denuncia sobre el supuesto atraco, por lo que el sospechoso está libre de cargos. ¡Le vamos a quemar! El sujeto yace en el suelo, se tapa la cara, lo golpean con palos, intenta meter sus manos para defenderse, pero más golpes aún. Patadas, insultos e indignación ahí entre los vecinos. Lo pisan, está herido. En otro clip se ve cómo lo ajustician con un látigo. Le quitan los zapatos, la ropa, mientras él, entre súplicas, pide ayuda. Trata de dar una explicación para que todo pare, pero no es escuchado. Amenazan entre la multitud con quemarlo y él bañado en sangre. El objeto en cuestión, un teléfono celular. El ciudadano había sido víctima de agresiones por parte de unos señores taxistas que supuestamente les habría intentado robar. La novedad tuvo lugar el fin de semana en la Letamendi Ambato, cuando taxistas hicieron justicia por mano propia. Llegó la policía y el joven fue llevado a una casa de salud. La condición era estable, los médicos lo atendieron inmediatamente, prestándoles los primeros auxilios. El ciudadano se encuentra fuera de peligro y inmediatamente tendrá que recobrar salir de la casa asistencial por sus propios medios. Según Marco Muñoz, jefe de la subzona Tungurahua, eso se debe a que no se puso la denuncia. Así es, no pusieron la denuncia. Es más, cuando la unidad policial ya se encontraba en el lugar, también se habían retirado estos supuestos perjudicados. Y aunque esta clase de hechos están fuera de la norma y considerados como un delito, a medida de que se incrementa la delincuencia, los ajusticiamientos no se detienen, porque según la ciudadanía, poca confianza le tienen a la justicia ordinaria. Policía los detiene, los pone a órdenes de la autoridad competente e inmediatamente salen, recobran su libertad. Aduciendo un acuerdo reparatorio entre las partes, y eso genera un círculo vicioso y vemos cada vez a más personas que se dedican a delinquir. Solo en la ruralidad de Tungurahua se han registrado al menos 20 casos de linchamiento en lo que va del año. La advertencia de los moradores es que hay de aquel que se arriesgue a robar por esta zona, porque tendrá que atenerse a las consecuencias. Informó Marilyn Jaramillo. En el sector de Solanda, sujetos a bordo de una motocicleta balearon al dueño de una licorería. La víctima fue llevada a una casa de salud por sus familiares, pero lamentablemente llegó sin vida. Pocos se atreven a comentar o decir algo de lo que pasó. Una vecina reveló que escucharon varias detonaciones. Como era de noche, ya se disponían a descansar. Por temor, prefirieron no salir. Detrás de las ventanas observaban y escuchaban gritos de auxilio, seguido de un intenso movimiento. Escucharon disparos, nosotros nos asustamos porque
Aquí sí es muy inseguro, la verdad. Saben robar, se meten a las casas. Con el pasar de las horas se enteraron que 2 sujetos a bordo de una motocicleta serían los responsables de descargar una ráfaga de balas, dejando malherido y agonizando al vecino de la licorería. No es la primera vez que pasa, ya acá también, aquí en las horas de la mañana cuando salen a trabajar, se van a estar asaltando con cuchillos, en motos. De las motivaciones que llevaron al atentado dicen desconocer. Aún en las ventanas de la segunda planta están las huellas de los proyectiles que impactaron en los vidrios. No sabríamos decirle bien qué pasó, porque nadie sabe. Y la verdad, por miedo nadie pregunta tampoco. Un lazo negro en la puerta Lanford deja ver el luto que guardan los familiares del hombre de 41 años de edad. Según el reporte policial, la esposa del difunto reveló que salió cuando timbraron. Como es licorería, estaba atendiendo. Los supuestos clientes tenían todo planificado. No le dieron tiempo a la víctima a esquivar a las balas. Registra 2 procesos judiciales por investigación, descubrimiento de infracciones en el 2014, asociación ilícita en el año 2020. Varios proyectiles impactaron en la humanidad de la víctima. Según la policía, las motivaciones responderían a problemas territoriales. La principal hipótesis, que el sicariato tendría relación con actividades al margen de la ley en las que supuestamente estaba inmerso el fallecido. Se presume que fue por territorio. En este caso, venta de droga. Se presume. En el distrito de Eloy Alfaro, a un mes 15 días que se termine el 2021, reportan 28 muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. Con estos lindos goles nos despedimos, amigos televidentes, que tengan un buen inicio de semana. Todos mis mejores deseos por ustedes. Un abrazo.